Muy buenos días. Saludo a la delegación del ilustre Estado uruguayo, integrada por el señor embajador Edison Lanza, el señor director general para Asuntos Consulares y Vinculación, embajador Jorge Muiño, la señora ministra Natalia Novoa, la señora ministra consejera Silvana García y la señora asesora Carmen González, así como por quienes participarán de manera virtual, la señora consejera Cristina Mancía, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, y según la información también que tenemos, la señora Maite Dalmao, asesora abogada, y el señor Santiago Nasur, tercer secretario. Saludo también a la distinguida representación de las presuntas víctimas, conformada por los señores Rodrigo da Silva y Víctor Hugo da Silva. Bienvenidos. Declaro abierta la audiencia pública del caso 14.000 relativa a Rodrigo da Silva Rodríguez y otros respecto de Uruguay. Doy la palabra al secretario ejecutivo adjunto de peticiones y casos, Jorge Mesa, para que haga una referencia en relación con el presente caso. Muchas gracias, presidente. El caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado uruguayo por la alegada imposibilidad de las presuntas víctimas, en su calidad de ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, de ejercer efectivamente su derecho al voto debido a la alegada falta de un mecanismo que les permitiera votar fuera del país. Se refiere asimismo que las presuntas víctimas carecieron de recursos efectivos para cuestionar la alegada falta de mecanismo de voto extraterritorial. El 22 de junio de 2020, la Comisión Interamericana notificó la adopción de su informe de admisibilidad 128-20, luego de lo cual las partes contaron con la oportunidad de presentar sus observaciones sobre el fondo. El propósito de esta audiencia es recibir los alegatos de las partes sobre el fondo del asunto y obtener información actualizada sobre la situación del caso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. En esta audiencia, en primer lugar, la comisión escuchará los alegatos de la parte peticionaria, quien tendrá 30 minutos. Con posterioridad, el Estado contará con el mismo tiempo para presentar su contestación. Ambas partes tendrán derecho a dúplica y a réplica hasta por 5 minutos cada una. Finalmente, la CIDH podrá realizar preguntas a ambas partes de considerarlo pertinente. De esa manera, entonces, le doy la palabra a la parte peticionaria para que presenten sus alegatos orales. A partir de este momento habrá un reloj en la pantalla y tienen 30 minutos. Buenos días, estimados comisionados, comisionadas. Muchas gracias por concedernos esta audiencia de oficio. Hace 15 años comenzamos este caso. Como ciudadano uruguayo, los uruguayos muchas veces nos jactamos de que tenemos una democracia plena. Yo creo que tenemos una democracia bastante renga. Nuestro país tiene 3.4 millones de habitantes que viven en el territorio nacional. Y la diáspora, los uruguayos que viven en el exterior, hay diferentes estimaciones de entre 500.000 y 800.000 ciudadanos. Somos, creo, la única democracia que, a pesar de que nuestra constitución claramente dice que todos los ciudadanos uruguayos somos miembros de la soberanía de la nación y como tal, electores y elegibles en las maneras que se designarán el artículo 77 de la Constitución, claramente dice todos los ciudadanos uruguayos. Nuestra constitución también, como muchos países, declara que personas nacidas fuera del territorio nacional, cuando yo empecé este caso, los hijos de ciudadanos uruguayos también son ciudadanos uruguayos, actualmente los nietos también son, y es un sistema donde hay un derecho que es claramente concedido por la Constitución, sin embargo el Estado ha decidido en los hechos no implementar un mecanismo para que ese derecho se ejerza, lo cual viola nuestra Constitución fragantemente, no solo el artículo 77, sino también el artículo 8 que tiene que ver con el principio de igualdad. Y esto también, a su vez, viola el artículo 23 de Derechos Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 24, que también es el principio de igualdad. Y nosotros,
cuando empezamos esta misión de traer justicia no solo para nosotros, sino para todos estos de cientos de miles de ciudadanos uruguayos, nos dimos cuenta de que hay una carencia inclusive mucho más fundamental que transciende este caso, que es la falta de una herramienta jurídica, judicial, para que una persona que tiene su derecho atentado por una omisión, de hecho, como en este caso, no tenga una herramienta judicial para presentar en los tribunales, para, por ejemplo, en este caso, que un tribunal pueda obligar a la Corte Electoral, que es el ente que regula y administra las elecciones nacionales y departamentales, a que cumpla con su función. Nosotros creemos que en realidad ha habido mucho debate político en Uruguay si hay que implementar algún tipo de ley. Nosotros creemos que, como en todo país, la Constitución es la Carta Magna, es la ley suprema, y no hay que legislar algo que ya está en la Constitución, solo falta la implementación. Em, Lamentablemente, es un tema que se ha politizado mucho porque mucha gente cree que, bueno, si los ciudadanos deben o no deben de votar, porque viven o no viven, pero nosotros lo vemos estrictamente como un tema de derecho, como muchos juristas, Héctor Grossespiel, Pérez Pérez, que han sido miembros del sistema de justicia interamericano, han declarado es un derecho que ya existe y no es una cuestión de orientación política, opinión política. Y básicamente el Estado, a pesar de que ha tenido en últimos gobiernos alguna intención de pasar algún tipo de ley que pueda reglamentar algún tipo de sistema de voto extraterritorial, ha faltado voluntad política porque no hay mayorías especiales, etc. Nosotros creemos que no hay nada en este momento actualmente que le impida a la Corte Electoral cumplir con el artículo 77 de la Constitución y de inmediato, para las próximas elecciones, implementar un sistema de voto extraterritorial. Como les dije, la diáspora es estimada entre 500 a 800.000 ciudadanos. Uruguay tiene 19 departamentos, que son como estados, Montevideo siendo el que tiene más población, casi 1.4 millones. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores hace muchos años comenzaron a llamar a la diáspora afectivamente como el Departamento 20 o el D20. Y como nosotros documentamos, si ese Departamento 20 pudiera votar, sería el segundo departamento de población. Entonces, el derecho al voto es un derecho humano básico. Muchos uruguayos, en el cual me incluyo, que me fui del Uruguay hace 26 años, nos fuimos de Uruguay, pero el Uruguay nunca se fue de nosotros. Tenemos un interés, muchos de nosotros, en que el país siga progresando. Muchos de nosotros hacemos inversiones, compramos propiedades y nos sentimos francamente como ciudadanos de segunda categoría, porque nuestro país también tiene una particularidad que residentes que no son ciudadanos pueden votar. O sea que somos casi como ciudadanos de tercera, porque hay extranjeros que en Uruguay pueden votar sin ser inclusive ciudadanos uruguayos. Y creemos que esta discriminación tiene que cesar. Ha sido muy frustrante que, por ejemplo, en este caso, anteriores gobiernos no quisieron participar de una solución amistosa bajo la administración del doctor Luis Alberto Lacalle Pou. También quiero muchos políticos que son de formación abogados y que han sido presidentes, realmente, y saben que todos estos argumentos jurídicos tienen una base muy sólida, han decidido desarrollar una gran xenofobia contra sus hermanos y compatriotas uruguayos, muchos de los cuales son sus amigos, sus familiares, sus vecinos, hijos de vecinos. Diría más como una votofobia, porque hay cierta presunción de que la gente que vive fuera del Uruguay tiene cierta predisposición política, pero eso es algo que va fluctuando durante los años. Y yo creo que en vez de, con todo el respeto de la palabra, de tener la cobardía, de no querer hacer que el Estado de Derecho funcione, deberían, en vez de tratar de bloquear el voto, deberían de tratar de ganar el voto de esos ciudadanos que están en el exterior. Creemos que es un caso que es netamente de derecho, es muy claro, todos es todos, en el artículo 77, y la verdad
desde nuestro punto de vista no creemos que hay que pasar una ley en el Parlamento. Creemos que la Corte Electoral podría mañana mismo empezar un proceso de reglamentar un sistema de voto extraterritorial. Somos el único país en Sudamérica, conjuntamente con Surinam, que no tiene este derecho. Y estoy también aquí para denunciar que realmente todos estos expresidentes y políticos que dicen que tenemos una democracia muy plena, la verdad que es una democracia bastante renga. Y creemos que la única forma de obtener el resultado legal que todos los uruguayos que residimos fuera, y también los uruguayos que viven dentro de Uruguay, que por algún motivo estén fuera del país el día de la elección, tampoco pueden votar. O sea que si bien afecta a los ciudadanos que viven en el exterior, los ciudadanos que viven en Uruguay que transitoriamente estén fuera temporariamente por algún motivo laboral o familiar, tampoco pueden votar. Entonces, nosotros creemos que la única forma de que el Uruguay y el gobierno de Uruguay realmente tome una posición para remediar esta situación es a través de este sistema de justicia. Estamos muy agradecidos a la Comisión, primeramente por el reporte de admisibilidad y por haber convocado esta audiencia. Y creemos que los uruguayos ya hemos esperado mucho tiempo para reclamar este derecho y creemos que es la hora de que se haga justicia. La verdad que mi presentación es un poco escueta porque realmente es algo muy claro y los artículos mencionados son muy claros. Solamente el derecho, el artículo 23 de la Convención, si bien limita, puede incluir limitantes para el derecho al sufragio, como por ejemplo la residencia. Nuestra legislación local no lo hace. De hecho, eh, nosotros podemos ir a votar a Uruguay el día de la elección si viajamos a Uruguay y nadie nos va a impedir de votar. Yo lo he hecho muchas veces. O sea que no hay un impedimento. Por más que yo viva en Estados Unidos o una persona viva en España, si el día de la elección cuentan con los medios económicos, viaja a Uruguay y vota. O sea que es un derecho que obviamente existe. Lo único que no hay es cómo hacerlo desde el lugar de residencia. Y por último, también quería hablar de una ley que es la 13.882, que creo que es muy importante para la Comisión. Nosotros adjuntamos una decisión de la Suprema Corte de Justicia porque tenemos esta ley que es tremendamente inconstitucional, porque dice que si una persona no vota en 2 elecciones consecutivas, la Corte Electoral lo borra del registro electoral, lo que obviamente es una suspensión de la ciudadanía, porque le están sacando un derecho inherente a la ciudadanía, y el artículo 80 de la Constitución tiene bases exclusivas de cómo se suspende la ciudadanía, por ejemplo, por antecedentes penales, por ejemplo. Esta es una ley que yo tuve la iniciativa de traer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Lamentablemente, como he sido afortunado de contar con los medios económicos de ir a votar a Uruguay, la Suprema Corte entendió que yo carecía de legitimidad. De todos modos, como la Comisión debidamente acotó en su reporte de admisibilidad, el otro gran problema que tenemos en nuestro Estado de Derecho es que una acción de inconstitucionalidad bajo la normativa local es solo para el caso concreto. O sea que si yo hubiese, por ejemplo, tenido legitimidad por no haber ido a votar y haber sido excluido del registro, la ley hubiera sido declarada inconstitucional solo para mis efectos. Y entonces sería inconstitucional solo para mí y para los otros 800.000 ciudadanos sería constitucional. Y creo que a lo largo de los años, muchos ciudadanos que no han podido ir a votar han sido borrados del registro a través de esta ley. Y creo que para que haya una solución plena, la Comisión también debería recomendar al Estado uruguayo derogar esa ley, porque si no están habilitados en el registro sería una carga burocrática mucho más importante para restaurarlos. Y bueno, creo que también eso es una gran falla que tenemos, que el gobierno de Uruguay tiene, que leyes puedan ser inconstitucionales solo para el caso concreto, cuando en situaciones como estas afecta obviamente a una masa muy importante de personas. No sé si los comisionados tienen alguna pregunta para mí en este momento de la presentación, si no cedo mi palabra. Muy bien, muchas gracias.
Pasaríamos entonces en este momento a dar la palabra a la ilustre representación del Estado de Uruguay hasta por 30 minutos. Señor presidente, comisionado Estuardo Ralón, señora relatora para Uruguay, comisionada Andrea Pochac, comisionados y comisionadas, señor Rodrigo da Silva y señor Víctor Hugo da Silva, buenos días. El Estado uruguayo desea comenzar sus alegatos manifestando que la posición del Estado es que los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior tienen derecho a voto. Esto es así tanto en virtud del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que prima facie no establece como causal la suspensión de ciudadanía al residir fuera del país. Como han sostenido los peticionantes, la normativa nacional en esta materia no impide a los no residentes ejercer el derecho al voto, en tanto pueden hacerlo si se trasladan oportunamente al país. Por tanto, se reconoce que no se trata de una reglamentación por razón de residencia que entra en lo permitido bajo el numeral 2 del artículo 23. Uruguay reafirma su compromiso con la garantía de todos los derechos humanos y en lo que concierne al presente caso con los derechos políticos. Así comparte plenamente lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda-Gutman versus México, afirmando que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, y en conjunto hacen posible el juego democrático. Reconociendo esta situación, el Estado uruguayo ha buscado a través de innumerables iniciativas la instrumentación del voto de los uruguayos en el exterior. Más adelante se podrá profundizar algunos aspectos o algunos hitos que se desarrollaron desde el año 1985. Estos esfuerzos aún no han permitido llegar a una solución de consenso jurídicamente aceptable. El Estado continúa y continuará buscando una forma de garantizar estos derechos. En forma simultánea a los derechos por permitir el voto, Uruguay ha implementado un marco jurídico y llevado a cabo políticas que han fortalecido el proceso de vinculación con los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior. Este proceso ha tenido como resultado una mayor participación de aquellos que residen fuera del país y ha constituido una base significativa en la asociatividad y los derechos políticos de estas personas. Si bien esto no reemplaza el derecho al voto, estas acciones son una clara muestra de la voluntad del Estado de reconocer la importancia de quienes residen en el exterior puedan participar en los asuntos públicos del país. El Estado uruguayo, a través de diversas iniciativas, ha tratado de dar cumplimiento al derecho al voto de la ciudadanía que reside en el exterior, pues tal como sostienen los peticionarios, la temática ha sido despojada de todo cariz político partidario, pues estamos ante una petición relativa a derechos humanos y los derechos humanos más básicos, los derechos de primera generación, los derechos políticos como el derecho al sufragio que forman parte, junto con otros, de la columna vertebral de la forma democrática republicana de gobierno que nos hemos dado como nación, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución de la República. Primeramente, recordemos que el artículo 77 de la Constitución de la República Uruguaya dispone que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y como tal elector y elegible en los casos y formas que se designarán y que el sufragio se ejercerá de una forma que determine la ley. A su respecto, corresponde señalar lo siguiente. El artículo refiere a todo uruguayo donde no distingue la norma. No corresponde hacer interpretación sobre la misma. Entre las bases del sufragio dadas en los artículos 77 no surgiría exclusión alguna a quienes hubiesen votado extraterritorialmente. Asimismo, el artículo 80 de la Constitución, que establece taxativamente las causales de suspensión de la ciudadanía, no establece la no residencia en la República como causal de suspensión, sin perjuicio de la hipótesis prevista en el artículo 81 del inciso 1 del propio texto constitucional que refiere a la recuperación de los ejercicios
de los derechos de ciudadanía por avecinarse e inscribirse en el registro cívico para aquellos uruguayos que se naturalicen en otro país. Esto resulta central, pues no podemos ignorar que respecto al término avecinamiento e interpretación como equivalente a residencia es donde estriba gran parte de la discusión, lo cual se ha reflejado en debates dogmáticos basados en la propia evolución histórica del texto constitucional, en la jurisprudencia, así como en la interpretación del término avecinamiento del artículo 74 de la Constitución de la República dada por la Ley 16.021. Esta ley, la 16.021, en su artículo 4, expresa que en el sentido que debe entenderse por avecinamiento la realización de actos que pongan de manifiesto de manera inequívoca la voluntad de la persona en ese sentido, para luego varios actos demostrativos de avecinamiento como la permanencia en el país por un lapso superior a 3 meses, arrendamiento, la promesa de adquirir o la adquisición de finca para habitar en ella, acceso a un empleo público o privado, entre otros. Pero la afirmación que asimila el concepto de avecinamiento con el concepto de residencia no es jurídicamente unánime entre los operadores jurídicos. Volviendo a las diversas iniciativas para instrumentar el voto de los uruguayos del exterior, que ustedes lo podrán encontrar en el anexo cronología. En el día de hoy haremos un énfasis en algunos hitos acontecidos en la reapertura democrática en el año 1985 a la fecha, en que se han presentado diversos proyectos de ley, así como reforma constitucional buscando garantizar el voto uruguayo fuera del territorio nacional. En el año 2009, por ejemplo, se sometió a plebiscito incorporando un 13º numeral en el artículo 77 de la Constitución, que versaba de esta manera: los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndum, desde cualquier país donde residan o se encuentren, por la vía epistolar. Además de esa vía, la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías. La Corte Electoral, bajo su más seria responsabilidad, se abocará a partir de agosto del 2010 a instrumentar todos los aspectos necesarios para el ejercicio de este derecho, garantizando el acceso a las hojas de votación. Como es de conocimiento, el 25 de octubre del 2009 se sometió a plebiscito la propuesta de reforma. El voto epistolar alcanzó 37,42 de los votos emitidos, lo que significa que la reforma fue rechazada. La Institución Nacional de Derechos Humanos, y acá creemos que es muy importante, y Defensoría del Pueblo de Uruguay, ha señalado que esta instancia se plebiscitó la modalidad de emitir el voto, no el derecho a hacerlo, extremo con que el Estado concuerda totalmente. Máxime cuando podemos dejar de señalar que los derechos humanos no ingresan en la esfera plebiscitable. En ese sentido, siguiendo a Luigi Ferrajoli, los derechos humanos ingresan en la esfera de lo indecidible, para denominar así el conjunto de principios que en democracia están sustraídos a la voluntad de las mayorías. Como segundo hito, podemos mencionar la Ley 19.654 del 17 de agosto del 2018. En su artículo primero versaba de la siguiente manera: declárese el carácter interpretativo de los artículos 77, párrafo 1 y 81 de la Constitución de la República, que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. Es decir, se trató de hacer una ley interpretativa de la Constitución, competencia atribuida a la Asamblea General sin perjuicio de la facultad de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucionales las leyes para los casos concretos. La Ley 19.654 creó una comisión honoraria con el cometido de elaborar un proyecto de informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes del exterior, la cual estaría integrada por representantes del Poder Ejecutivo, un alterno y un titular, que tiene partidos políticos que además tuvieran representación parlamentaria, Ministerio de Relaciones Exteriores, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, quien ostentaba la presidencia, un representante de los consejos consultivos
que son organizaciones representativas de los uruguayos residentes del exterior, y un representante del Consejo Consultivo Asesor de la Migración. Todos estos dos organizaciones representadas por el artículo 74 y 26 de la Ley 18250 respectivamente. De dicha comisión no participaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria, habiendo expuesto varios de ellos sus fundamentos para no participar. La comisión remitió un informe encomendado el 29 de marzo del 2019. De ese informe, incorporado al procedimiento en el anexo 2, que ustedes podrán tener ahí, se desprende una metodología de trabajo que incluyó análisis normativo doctrinario de antecedentes de la propia ley 19654, así como la normativa electoral, informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y consulta a técnicos externos como representantes del OIM, politólogos, agentes diplomáticos acreditados en la República de países latinoamericanos y europeos, en lo que su ciudadanía ya puede votar desde el exterior. En el informe se efectuaron una serie de sugerencias, la posibilidad de instaurar mecanismos de inscripción o reinscripción en el Registro Cívico Nacional a través de las oficinas consulares, para estar habilitados para el voto presencial y personal en las oficinas consulares, a cargo de cónsules de carrera, entre otras. Como recomendaciones finales, el informe se centró en los aspectos de progresividad de la implementación a fin de dotar las garantías del ejercicio del derecho al sufragio, comisiones receptoras especiales en las oficinas consulares, lo que a su juicio requeriría una modificación del numeral 7 del artículo 77 de la Constitución. Registro único para acreditar la identidad y habilitar el sufragio, avecinamiento. La comisión recomendó además el estudio de una reforma con respecto al artículo 74, con respecto al avecinamiento de la Constitución de la República, interpretado, como dijimos hoy, por la Ley 16.021. Ahora bien, antes de que tal informe pudiera derivar en un proyecto legislativo, varios partidos y legisladores interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 19654 que venimos comentando. Esa acción de inconstitucionalidad fue iniciada en el mes de diciembre del 2018, recayendo sentencia de la Suprema Corte de Justicia número 57 con fecha de 3 de abril de 2020, haciendo lugar a la inconstitucionalidad. Al respecto, corresponde efectuar un breve repaso respecto a la inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico. Las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por razones de forma o de contenido, siendo ello competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Puede ser iniciada por vía de acción, como el presente caso, de excepción en el curso de algún proceso o de oficio por parte de otros tribunales, teniendo legitimación quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. El fallo se refería exclusivamente al caso concreto, no es a un caso general como se planteó acá. En consecuencia, se trata de un sistema de contralor de ley posteriori, concentrando en el máximo órgano del Poder Judicial y en el que, al no tener efectos erga omnes de la declaración de inconstitucionalidad, la ley continuará vigente para el resto de la ciudadanía y no para aquellos que obtuvieron sentencia favorable respecto del caso concreto. En el presente caso, el artículo 1 de la Ley 19654 fue declarado, como dijimos hoy, inconstitucional bajo la sentencia 57 del 2020. Habieron dos argumentos, uno fue de forma, por entender la Suprema Corte de Justicia, que para el caso debía darse cumplimiento al artículo 7 del artículo 77 de la Constitución de la República, que requiere una mayoría de 2/3 del total de los componentes de cada Cámara, en el entendido que se trataba de una norma relativa a las garantías del sufragio de elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Como la norma no fue aprobada por la referida mayoría especial, se declaró inconstitucional en primer lugar por tal motivo. Con respecto a razones de forma, resumidamente, la sentencia refiere al concepto de avecinamiento, como hoy hablamos, el artículo 4 de la Ley 16.021, al que hiciéramos referencia previamente. Artículo interpretativo de la Constitución Nacional, afirmando la Corte
que el artículo primero de la Ley 19.254, al habilitar el ejercicio de la ciudadanía a quien no reside en el territorio nacional, a quien no está avecinado en el Uruguay, conforme a la terminología constitucional, modifica la norma que dice interpretar. Se afirmó en la sentencia del artículo 4 de la Ley 16.021 que se desprende que un hijo oriental nacido en el exterior que no se avecine y no se inscriba en el registro público será nacional pero no ciudadano. Conforme Casinelli Muñoz, mientras el interesado no cumpla con ambos requisitos, tendrá la nacionalidad uruguaya, esto es, será uruguayo o natural de nuestra república, pero no será ciudadano de nuestra república. En ese sentido, señaló la Corte que sin perjuicio del artículo 11 establece que no establece la residencia fuera del país como una causal de suspensión de la ciudadanía. Ello surge de la interpretación concordante con el artículo 81, que hoy primeramente habíamos citado, y cita a la Corte al constitucionalista Rizzo Ferrán, donde hace una exposición en el cual anexa esas dos causales, tanto la del 80, que no está la suspensión, como la de avecinamiento, que es la del 81. Finalmente, mediante la Ley 20.272, el artículo único del 24 de mayo de 2024 derogó la Ley 19.654. En el sentido de la exposición de motivos, se manifestó que la derogación se fundamenta en el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, declarando la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo del artículo 1 de la ley mencionada. En virtud del artículo 259 de la Constitución de la República, establece que el fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto a los procedimientos en que haya pronunciado. Ellos entienden que resulta conveniente derogar la mencionada ley a fin de eliminar del ordenamiento jurídico una norma que violenta la Carta Magna. A pesar de la declaración de inconstitucional respecto de la Ley 19.654 y de su posterior derogación, el Estado aún continúa en la búsqueda de una solución jurídicamente aceptable para implementar el voto de los uruguayos en el exterior. Y queremos hacer énfasis acá en este sentido. Al comienzo de esta legislatura en curso, fue desarchivado un proyecto presentado en el 2023 que tiene por objeto la implementación del voto de los uruguayos en el exterior a través del voto consular y fundamenta la necesidad de adopción en base al artículo 23 de la Convención y otros instrumentos de derecho internacional y de los derechos humanos. Asimismo, queremos mencionar que el presidente de la República, en el marco de la Cumbre de Líderes del Mercosur de diciembre de 2025, ha expresado el compromiso del Estado para seguir trabajando en una solución a esta cuestión que garantice el derecho al voto. Estos son los hitos más recientes en el devenir histórico del Estado uruguayo en búsqueda de garantizar el derecho al sufragio de la ciudadanía residentes en el exterior. Como fuera mencionado, en forma simultánea a los esfuerzos de instrumentar el voto, el Estado uruguayo ha implementado un marco jurídico y llevado a cabo políticas que han ahondado en el proceso de vinculación con nuestros ciudadanos uruguayos residentes en el exterior. Vamos a mencionar solamente tres hitos o tres políticas relacionadas con uruguayos en el exterior. Primero está referido a cuando salimos de lo que fue la dictadura cívico-militar en nuestro país, la promulgación de la Ley 15.737 que creó la Comisión de Repatriación. Esta ley se creó con la idea de garantizar el retorno de muchos uruguayos y creemos que eso fue algo muy importante. El segundo hito que yo creo que acá es importante porque es la que sucede después la Política Nacional de Vinculación, es la creación de una Comisión Nacional de Vinculación en el año 2001. Si bien el decreto cuando se creó se pensaba trabajar con uruguayos altamente calificados, en la práctica se sentó las bases para el desarrollo de una política nacional de vinculación con los nacionales residentes en el exterior. Los insumos de esta comisión posteriormente fueron tenidos en cuenta para la elaboración de la Ley de Migración, la nueva Ley de Migración que después hablaremos. En el año 2005
Se llevaron adelante diferentes acciones entre las principales, el comienzo de un proceso hacia una nueva ley de migración. Uruguay no tenía solamente un decreto del año 47, que integraba de forma institucional y estructural las principales demandas plasmadas por la Comisión Nacional del 2001. En el año 2008 fue promulgada la Ley 1850 de Migración, que además de elaborar la situación además de abordar, la situación de las personas migrantes y sus familiares desde una perspectiva de derecho, esto dice reconocimiento del derecho a la migración, a la reunificación familiar, al debido proceso, al acceso a la justicia, al trabajo, a la seguridad social, la salud, la educación, así como los servicios básicos, independientemente de su estatus migratorio. La norma también introdujo avances significativos en materia de migración, de vinculación con los uruguayos en el exterior. La ley de migración crea la institucionalidad y reconoce los derechos de los uruguayos en el exterior. Podemos citar la Junta Nacional de Migración, el Consejo Consultivo Asesor, los consejos consultivos que están representados por los uruguayos en el exterior. Con relación también a la institucionalidad que nos fija la ley 1850, asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, la Política Nacional de Vinculación y Retorno con la Migración. Tendrá como cometido planificar, programar y ejecutar dicha política a través del Servicio Exterior de la República, el que considerará cuanto fuera pertinente las sugerencias que al efecto emitan los consejos consultivos y posteriormente se unen las asociaciones de uruguayos residentes en el exterior. Con relación al reconocimiento de la asociatividad en la ley 1850, en su artículo 74, que reconoce los consejos consultivos, los define como las organizaciones representativas de los uruguayos residentes en el exterior, cuyo cometido central será la vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones. Este artículo 74, hay un decreto que prevé, que lo reglamenta los consejos consultivos y el funcionamiento de las asociaciones, que prevé encuentros bianuales de estas asociaciones que se hacen en Montevideo. Es importante comentar que del 2006 a la fecha se vinieron haciendo cada 2 años encuentros mundiales de consejos consultivos. Recientemente, en el 2025, se realizó el último encuentro de consejos consultivos y asociaciones de uruguayos residentes del exterior. Fíjense qué importante esto, que participaron 78 delegados de todo el mundo y fue la segunda vez que se realizó en forma híbrida. Las principales propuestas que quedaron plasmadas como cada encuentro mundial en una declaración final que se vota por consenso con las organizaciones fueron las siguientes: fortalecer las vías de vinculación, como así también la comunicación con los nacionales en el exterior y el Estado uruguayo, apoyar los emprendimientos culturales que se desarrollan en el exterior por parte de la comunidad uruguaya residente del exterior, simplificar los trámites, consolidar el derecho al voto de los nacionales en el exterior. Es relevante también comentar que se han realizado encuentros de jóvenes uruguayos y uruguayas residentes del exterior que fueron a Montevideo a sesionar. Y esto es muy importante porque tuvimos también una mirada de esa población uruguaya que queremos integrar al Uruguay. Asimismo, cabe señalar que en el 2018 hubo un encuentro muy importante de uruguayos y uruguayas altamente calificadas que sentaron las bases para el establecimiento de un vínculo mucho más estrecho entre la demanda de Uruguay y los nacionales de diferentes disciplinas que residen en el exterior. Por otro lado, Uruguay ha venido avanzando en una modernización de la función consular. Se ha actualizado la ley de organización consular en el 2014, se sustituyó la normativa que databa de 1906. Esta reconoce la función consular, debe respetar, proteger y promover los derechos y los intereses de los compatriotas en el exterior. Actualmente Uruguay viene avanzando hacia una mejora del vínculo y la atención a los uruguayos en el exterior. Es lindo comentar que Uruguay va hacia lo que se puede denominar la ventanilla única del consulado móvil.
a los efectos de que los trámites sean mucho más rápidos y mucho más sencillos, integrando esa masa de nacionales que hoy se hablaban, entre 500.000 y 800.000 uruguayos, puedan estar vinculados al país y puedan hacer sus trámites de forma mucho más sencilla. Sin perjuicio de lo anterior expuesto respecto a la postura de relación del voto de los uruguayos en el exterior, el Estado desea hacer una puntualización respecto al pedido del peticionario de que la Comisión incluya entre sus recomendaciones que el Estado, comillas, adopte un recurso judicial de mandato para remediar la falta de una norma que haga inviable el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y las prerrogativas inherentes a la ciudadanía y soberanía. Cabe destacar, y acá es muy importante, que un recurso de este tipo que permita al Poder Judicial mandatar al Poder Legislativo a adoptar una norma que es de su competencia vulneraría el esquema de separación de poderes establecido en la Constitución, que constituye un pilar fundamental del sistema democrático. Por lo tanto, en caso de que la Comisión estime pertinente remitir recomendaciones al Estado, resulta oportuno expresar que una solución de este tipo alteraría el equilibrio de poderes del diseño constitucional. Por último, señor presidente y comisionados y comisionadas, y no por ello de menor importancia, hemos de señalar, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de los Estados parte de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta de su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y en ese sentido, sin desconocer que cuánto nos convoca e involucra aspectos normativos fundamentales, así como factores sociales y culturales transversales a nuestra sociedad en relación al objeto del presente petición, la República Oriental del Uruguay continuará trabajando en la temática en busca de garantizar el ejercicio pleno del derecho humano fundamental al sufragio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos nota de su intervención al ilustre Estado de Uruguay y a continuación la comisión pasará a hacer preguntas a las partes, para lo cual utilizaremos hasta 30 minutos. Cada uno de mis colegas hará preguntas que podrán ir a las partes y la idea es que al hacer las preguntas ustedes puedan responder y después que respondan entonces ya iremos pasando así consecutivamente a mis colegas para que se vayan respondiendo las preguntas. Voy a dar la palabra a la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta de la comisión y relatora para Uruguay. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas y es un gusto escuchar esta audiencia. Es una audiencia que también nos conmueve, nos interpela el sistema interamericano porque es un asunto que el sistema interamericano todavía no tiene resuelto. No hay estándares, no hay antecedentes de los que en los que podamos basarnos para resolver un caso como este. Entonces tengo algunas preguntas, voy a hacer todas juntas y después si me pueden responder brevemente o algunas de ellas, si les parece, la pueden aportar por escrito después a la comisión en el momento de las observaciones finales por escrito. A la parte peticionaria le quiero preguntar sobre el caso concreto, porque cuando la comisión analiza un caso, no está analizando una acción de clase, no está analizando una acción general de, como se podría plantear en un país, de inconstitucionalidad, ¿no? O en este caso de inconvencionalidad. Nosotros tenemos que analizar el caso concreto, las afectaciones concretas a la parte peticionaria, en este caso las presuntas víctimas, y entonces quiero preguntar específicamente sobre las presuntas víctimas de este caso, cómo la normativa vigente en Uruguay las ha afectado directamente en términos de los derechos políticos, si nos pueden relatar brevemente la situación específica de cómo se vio afectado el derecho al voto de las presuntas víctimas de este caso. En segundo, hago todas las preguntas y después me responden. Muchas gracias. En segundo
lugar a los peticionarios cuando ustedes se refieren a la necesidad de garantizar el derecho al voto de los uruguayos residentes en el exterior. ¿A qué grupo se refieren? ¿Se refieren a todos los uruguayos residentes en el exterior? ¿Se refieren a quienes han nacido en Uruguay y después se han ido? ¿Se refieren a los que también son hijos de uruguayos o nietos de uruguayos? ¿Se refieren a todo el grupo de ciudadanos uruguayos residentes en el exterior o solo aquellos que han nacido en Uruguay y luego se han ido? Eso es una pregunta para los peticionarios. A los peticionarios y al Estado, sobre la ley 13.882. A los peticionarios les quiero preguntar si esta ley se ha aplicado específicamente en el caso de las presuntas víctimas, si se les ha aplicado el retiro del padrón, o sea, si las presuntas víctimas han salido del padrón, se los ha borrado del padrón o no, si se ha aplicado específicamente. Y ustedes dicen también en algunos de los escritos ante la comisión que esta ley no solamente permite borrar del padrón electoral a quienes no han ejercido el voto en 2 oportunidades, sino que en algunas oportunidades se ha anulado el voto, se les ha anulado el voto. Si nos pueden explicar esto, también entonces a los peticionarios. Luego sí al Estado. Si nos pueden explicar, de acuerdo con la mirada del Estado, cuál es la finalidad que tienen estas legislaciones, cuál es el fin que el Estado considera legítimo para permitir estas restricciones o estos límites al derecho al voto. No hay, a partir de la concepción del Estado, un medio menos restrictivo para alcanzar esa finalidad. Y en ese sentido también le quiero preguntar al Estado específicamente cuál es su concepción sobre esta discusión. ¿Es una discusión sobre restricción de derechos o es una discusión sobre cómo reglamentar un derecho? Yo he escuchado de ambas partes decir que la Constitución no establece ninguna restricción, que la Constitución establece, que tanto la Convención Americana como la Constitución establece el derecho de todo uruguayo a votar, que no hay ninguna ley que específicamente establezca una restricción a los residentes en el exterior. Entonces, entiendo que no estamos hablando de una restricción a un derecho, sino que estamos hablando de una falta de reglamentación de un derecho. Pero quiero preguntarle al Estado si la concepción para ellos es que estamos hablando de remover una restricción o de garantizar una reglamentación. Y finalmente, al Estado nos ha ilustrado recién sobre iniciativas que se han discutido a lo largo de los años para cambiar esta situación, una iniciativa reciente que se ha desarchivado, una iniciativa de 2023 en el Congreso que se ha desarchivado, un compromiso expreso del presidente de la República sobre el asunto. Entonces, ¿cuál es el obstáculo que encuentra el Estado en este momento para avanzar en garantizar el derecho al voto de los uruguayos residentes en el exterior? ¿Cuál sería la vía que ustedes consideran? ¿Es avanzar en esa ley? ¿Es una reglamentación del Poder Ejecutivo, por ejemplo? ¿Es una reglamentación del Tribunal Electoral, de la Cámara Electoral? Y finalmente, ¿hay voluntad? Quiero saberlo en esta audiencia. ¿Hay voluntad de parte de ambas partes para iniciar un proceso de diálogo en términos de poder alcanzar, en el marco de este caso, una solución amistosa? Gracias, presidente. Esas son todas mis preguntas. Tenemos poco tiempo, muy brevemente, si nos pueden responder. Bueno, en primer lugar, las víctimas alegan que es para toda la masa de ciudadanos uruguayos, ya sean nacidos en el territorio nacional o no, porque según nuestra Constitución no hay diferencia. Por ejemplo, mi hijo, Benjamín Sebastián da Silva, que nació en Miami Beach, Florida, al ser hijo mío, es ciudadano uruguayo natural, no legal. Y tiene los mismos derechos que yo, como si hubiese nacido en Uruguay, se puede candidatar a la presidencia. Este concepto también del avecinamiento, quiero hablar que estos constitucionalistas asumen con el tema del avecinamiento de que todos los ciudadanos que se van a vivir al exterior se naturalicen, y eso no es así. Por ejemplo, mi hijo, que nació en Miami Beach, es ciudadano estadounidense porque también nació por operación de derecho en el territorio de los Estados Unidos. Entonces, esta cuestión del avecinamiento, por ejemplo, a él y a todos los ciudadanos naturales que nacieron fuera del territorio, que poseen otra ciudadanía por mera operación de derecho, no por una actitud voluntaria de naturalizarse, este concepto del avecinamiento no aplicaría. Con respecto a las víctimas, que somos 3,
Yo en algunas oportunidades no pude ir a votar. Creo que no llegué a los 2 consecutivos para que me borren del padrón, pero los otros 2 peticionarios, Jorge Robinsky y Daniel Robinsky, deben estar borrados porque no han ido a votar en los últimos 20 años, 25 años. También lo que nos dimos cuenta de cómo funciona esta ley 13.882, que es, como pusimos en nuestros escritos, una trampa muy burda. Porque, por ejemplo, un caso extremo, hay muchos uruguayos en Australia, que está como a 24 horas de Uruguay. Y vamos a suponer que una persona junta los recursos para ir a votar a Uruguay, pero no votó en 2 anteriores. A esa persona entendemos que la Corte Electoral le va a permitir votar. Y como no es un experto en derecho, la persona se va a ir muy feliz que fue, viajó 24 horas, se gastó miles de dólares y se va a ir contento con su comprobante de que votó. Pero entendemos que la Corte Electoral va a hacer es, va a observar ese voto y después lo va a anular. ¿Ok? No sé si respecto a los peticionarios hay alguna otra pregunta que... ¿El Estado puede responder, por favor? Estamos haciendo una consulta con respecto a la ley 13.882, que capaz que el que contesta. Está. Vamos a pasarle la palabra a la doctora Maite Dalmau, que está en Montevideo, si ustedes me permiten. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias. Bien, con respecto a la primera consulta que realizó la relatora Andrea Pochak de la ley 13.882, en primer lugar, mejor dicho, antes de ingresar en las respuestas, nos reservamos, por supuesto, la remisión posterior de las respuestas por escrito, justamente para profundizar en aspectos más dogmáticos y lo que fue también la historia de la exposición de motivos, discusión parlamentaria de la 13.882. Efectivamente, esa norma lo que prevé es que la Corte Electoral, al momento de elaborar en cada elección nacional la nómina de las personas con inscripción vigente en el registro cívico y, en definitiva, habilitadas para el voto, si no han votado en las 2 elecciones nacionales inmediatamente anteriores, son borradas del padrón electoral. Esto no ocurre solamente con los uruguayos que están en el exterior, ocurre también a nivel interno. Es decir, si un ciudadano que reside en la República no concurre a votar en las inmediatas elecciones anteriores, en las 2 elecciones inmediatas anteriores, es eliminado del padrón. Y la ley lo que establece son los procedimientos que hay que hacer para retornar a estar en la inscripción y por lo tanto habilitarse nuevamente, ingresar al padrón electoral y poder votar. Hay aspectos que coincido con Pocha, que coincidimos, lo estábamos hablando aquí con Santiago, que parece más no una cuestión de restricción de derechos, sino más bien de reglamentación y capaz que hasta de orden a la manera de implementar, digamos, el funcionamiento del acto eleccionario. Pero entendemos que en principio no necesariamente va por el lado de la restricción, sino más bien de la reglamentación. Eso con respecto a la ley 13.882. No sé si quiere que sigamos con respecto a la segunda pregunta. Sí, doctora, adelante. Muchísimas gracias. Bien. Con respecto a cuáles serían los obstáculos en avanzar hacia una ley, una reglamentación, si hay voluntad de las partes, creo que eso quedó un poco de manifiesto en la presentación que hizo el embajador Jorge Muiño, ¿no? ¿Verdad? Es un tema que está atravesado por muchas cuestiones de discusiones dogmáticas. Ha habido una gran proyección a través del tiempo de diversos proyectos legislativos, incluido de normativa constitucional. Creo que uno de los nudos del debate es justamente de orden de los operadores jurídicos, cómo interpretamos algunos términos. El término vecinamiento en particular ha sido un gran tema en este sentido. Yo quería, asimismo, en este marco, hacer una apreciación con respecto a algo que dijeron los peticionarios, porque me parece que viene a colación de lo que estamos hablando. Porque manifestaban, por ejemplo, que la Corte Electoral per se podría ya hacer lugar a la implementación del voto de nuestros compatriotas en el exterior. Cosa que ha quedado clara que para nosotros nuestros compatriotas tienen derecho. Y además recordemos que en nuestra Constitución el derecho no es solo un voto, sino también que es una obligación. Entonces, en ese sentido,
nuestra propia Constitución nos marca que es la ley la que va a reglamentar el cumplimiento de la obligación del voto. Y también las garantías del sufragio, la elección y la composición y funcionamiento de la Corte. Entonces, si Uruguay continúa en la búsqueda en la que nos hemos comprometido, como expresó el embajador Muiño, de soluciones jurídicamente estables, consensuadas, para garantizar el voto de los compatriotas en el exterior, justamente nosotros tenemos que ir por estos caminos que la propia Constitución nos marca, ¿verdad? Entonces hay una necesidad de ley, lo que se hizo en una ley de tipo reglamentario, porque en definitiva lo que hace es que los preceptos constitucionales sean efectivos y podamos garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, porque en definitiva estamos hablando de eso, ¿verdad? En la aplicación del principio pro homine, en la aplicación del principio pro persona. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Comisionado José Luis Caballero, segundo vicepresidente, que tiene preguntas. Sí, presidente, muchas gracias y muy buenos días a representantes, buenos días al ilustre Estado de Uruguay por comparecer a esta audiencia. Dos preguntas. La primera, al Estado, ambas, decían que no se vulnera el artículo 23 y expresaron en su intervención por qué, el 23 de la Convención, pero yo quiero que me digan por qué no se vulnera el artículo 24 con la situación constitucional legal que está ahora. Es decir, se ha dicho aquí que no se trataría, que se trataría no de una restricción, sino de una falta de reglamentación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el estatus constitucional, legal, administrativo de ahora mismo en Uruguay puede argumentarse con un fin legítimo y proporcional entre ciudadanos que residen y ciudadanos que no residen en el derecho al voto. Es decir, en este momento, ¿por qué tiene un fin legítimo y es proporcional esa distinción de trato? ¿Por qué? Y la segunda pregunta, si no ha habido otras iniciativas también al Estado que puedan acompañar, digamos, esta idea. Me imagino, por ejemplo, porque no, si lo dijeron, perdón, no lo entendí, por ejemplo, el voto electrónico, alguna cosa que dé un soporte mucho más amplio a esta posibilidad. Gracias, presidente, son mis preguntas. Y puede responder el Estado. Perdón, me quedaba anteriormente una última pregunta de la voluntad de las partes con respecto al Estado. Diálogo abierto, no hay ningún problema de dialogar. Quería comentarlo porque me había quedado esa pregunta. Quizás capaz que le podría pedir también ahora a la doctora Dalmau, que está del otro lado, por el artículo 23 conjugado con el 24 sobre tratamiento de igualdad. Bien, como esa pregunta tiene algunas aristas un poco más complejas, nos reservamos a hacer la respuesta por escrito, ¿sí? Porque en definitiva hay algunos aspectos que lo mencionaban los peticionarios también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos compatriotas que residen en el exterior, pero viajando a la República pueden cumplir con su derecho al voto, pero eso no necesariamente implica que la igualdad esté garantizada. Pero hay muchos aspectos a analizar, entonces preferimos en este aspecto hacer una respuesta por escrito. Y si me puede repetir la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con un diseño más robusto de temas que pueden ser adyacentes o ayudar a esta verificación del voto en el extranjero, por ejemplo, el voto electrónico. Eso, si hay alguna iniciativa de carácter constitucional, legal. Sí, por ejemplo, cuando disertó el embajador Jorge Muiño, justamente se habló de uno de los proyectos que había quedado de la anterior legislatura archivado y se desarchivó en la actual legislatura, un proyecto del año 2023, y que lo que apuesta es al voto consular. Anteriormente hubo un proyecto de voto epistolar que tampoco, que naufragó. Hoy por hoy lo que se está trabajando desde
marzo del 25, en la actualidad se encuentra en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Es este proyecto del año 2023 que lo que apuesta es al voto consular, justamente en el marco de todos los tratados vigentes en materia de derechos humanos, buscándose justamente garantizar el derecho al voto de los compatriotas en el exterior y donde pasarían a ejercer un papel central las oficinas consulares, las representaciones diplomáticas y obviamente todo esto en coordinación con la Corte Electoral y las juntas electorales. Eso es hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un solo aspecto que también es importante, que todo cambio, hoy lo comentábamos, que se tenga que hacer a nivel de reglamentación, tiene que tener también un apoyo de los 2/3 de los parlamentarios, ¿no? Eso hace también buscar un consenso político muy importante para poder lograr cualquier cambio, sea voto consular, epistolar, electrónico. Quisiera también agregar algo importante. En el anexo nosotros pusimos todo lo que se trabajó en la comisión honoraria de la ley 19.1254, donde se analizaron todos un montón de sistemas, de formas de votar, como decía bien el comisionado Caballero, del electrónico, epistolar, hasta por poder, como tienen algunos países europeos. Teníamos un país que tenía 3 formas de votar: por poder, electrónico y consular. O sea, es verdaderamente asombroso. Sin lugar a dudas, hoy estamos en el siglo XIX, pero se tienen que dar siempre las garantías y las seguridades para que eso tenga su legitimidad, ¿no? Y que surta buen efecto. Muchas gracias. Yo creo que me olvidé de responder una de las preguntas iniciales, que es con respecto, nosotros tenemos la voluntad también de llegar a un acuerdo amistoso y yo no tengo ninguna duda que todos los miembros del Ejecutivo que están aquí hoy presentes concuerdan plenamente con la posición de los peticionarios. El gran tema que hay es que a pesar de que los legisladores de Uruguay juran la Constitución, no hay el deseo político. Ese tema de los 2/3 que mi colega acaba de comentar, yo creo que es casi imposible porque hay un récord público muy amplio, desde expresidentes hasta legisladores actuales, de que hay una xenofobia tremenda, porque quieren seguir atornillados al poder en algunos casos. Y yo voy a decir cosas que ellos no pueden decir, y creo que aspirar a que un día esos 2/3, que haya ese consenso, es casi imposible. Creo que la única solución para este problema es que un ente internacional, sea esta comisión o la Corte Interamericana en su defecto, emita un laudo donde el Estado uruguayo tenga una consecuencia muy severa, no sé, por ejemplo, una sanción económica por cada mes o por cada año que no se otorga el derecho, ¿no? Porque es una falta de reglamentación, no una restricción. El derecho, nosotros argumentamos, ya existe. Y con respecto al voto epistolar, se plebiscitó algo que para nosotros ya existía, pero también, como mencionamos en la petición, yo quiero mencionar algo que es muy grave, porque el presidente de la Corte Electoral, nosotros como muchos países tenemos una ley que no se puede discutir ni hacer propaganda antes de las elecciones, se llama la veda. Y cuando se plebiscitó el tema del voto epistolar, el presidente de la Corte Electoral, Renán Rodríguez, vicepresidente, y esto está ampliamente documentado, hizo un tour por todos los medios de comunicación. La elección fue un domingo y el día viernes, en plena veda electoral, cometió un delito electoral, de hecho, por el cual debería haber sido enjuiciado. Hizo un tour por todos los medios de comunicación, radios, televisión y medios de prensa, de que él, como vicepresidente de la Corte Electoral, pensaba que un voto a través de correo carecía de garantías. Y creo que eso influyó mucho la opinión del cuerpo electoral, que un vicepresidente de la Corte Electoral haga esas manifestaciones en plena veda electoral. De todos modos, nosotros creemos que se plebiscitó algo que el derecho ya existe. Solo quería hacer esa acotación. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, presidente. Muy amable. Muchas gracias. Le pregunto a la comisionada Gloria Dimiz si tiene preguntas. Yeah, thank you very much, President Aralon. Based on what was said or the response given to the earlier question,
I now only have a question for the petitioner, and it would be what modality or modalities of voting abroad do you consider most appropriate in the Uruguayan case? Um, I believe that a method of electronic or absentee ballot by mail would be the most available, the most comprehensive resolution, because Uruguay doesn't have consulates everywhere, and many people in big countries live very far away from the consulate. But it could also be a hybrid, a mix of people going to consulates, or in some cases, the Uruguayan government should finance and renting satellite locations in some of those countries where the consulate might be too far away for people to come in and vote in person. Muchas gracias. Comisionado Riyad Insanali, ¿tiene preguntas? It's more of a comment. Thank you, President. As I understand it, the Uruguayan constitution and regulatory framework distinguish between citizenship, nationality, and exercise of political rights. And what we have here would appear to me to be a debate about the exercise of political rights in the context of the constitution of Uruguay and the political framework of the country. Clearly, nationality is not lost by acquiring another nationality, and the exercise of citizenship rights may be recovered by settling back in Uruguay and registration in the civic registry to vote. I'm playing devil's advocate here. What is unfair about this? If an Uruguayan has gone far away to live somewhere else and raise a family and pays taxes in another country, yes, there are citizens' rights, but there are citizens' responsibilities. What compelling argument can you make for someone who has emigrated and whose children may not have lived in Uruguay to exercise their franchise in the country of origin? With respect to the first question, many constitutional scholars in Uruguay have found that the term national and citizen are interchangeably and synonyms of one another, not a legal distinction. And that's the ample consensus on that issue. As to the other issue, it's more of a question of rights, legal rights, and we are all citizens. And for example, in my case, I own property in Uruguay. I have an office in Uruguay where I employ 4 people. I pay taxes. And I care, as someone who lives in the United States, I care about the development of our government and of our country. And we are a small country, but our people is very committed to the country, and that we are very nationalist, not only in the football scene, but also in the development of our culture and our education and making a better country for everyone. And more importantly, Uruguayans have something that is very particular, is that the overwhelming majority of them end up coming back to Uruguay. So we have an inherent interest in coming back to a country that is better than we left off. Thank you. I too come from a small country with a huge diaspora that maintains a great interest in our home country. Muchas gracias. ¿Va a hacer uso la palabra el Estado? No, simplemente quisiera tomar unos minutos para caracterizar el sistema político uruguayo y que quede capaz que asentado. Nosotros tenemos una confianza plena en la política y en los partidos políticos de Uruguay. Nosotros creemos que tanto los partidos como los legisladores que se encuentran, en algún momento se va a llegar a un consenso. Si uno mira un poco la gráfica en el tiempo, quizás alguna gráfica de la que yo mencioné acá, nos dimos cuenta de que el poder legislativo ha sido siempre un aliado para el acceso a derechos.
Quizás hay que examinar y seguir investigando la forma de cómo lograr el acuerdo, pero yo quiero dejar asentado que estamos frente a un poder legislativo orgulloso y pleno y de la democracia del cual tenemos. Y eso nos da la suficientemente alegría, pero también esperanza de que este tema pueda llegar a un buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a la comisionada Marion Bettel si Yes. tienen preguntas. Yes. Thank you, President Ralón, for giving me the floor. And I thank both the petitioner and the state for their presentations today. This is a really interesting matter and a first one for the commission of this kind. I have a question for both the petitioner and the state. And for the state, first of all, given that the exercise of the right to vote is mandatory or compulsory, does the state then feel that it too has an obligation to facilitate the exercise of this right to vote by its citizens living abroad? And if not, why not? And if so, can you please elaborate? It seems to me that there must be some concomitant obligation on the part of the state to facilitate the exercise of this mandatory right to vote by its citizens. And secondly, to the petitioner, I would like to ask a similar question. Would you consider filing an amparo action in this matter in regard to the to challenge the issue of the omission of legislation on the right to vote abroad? So a question for the state and for the petitioner. Thank you. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasarle la palabra para la contestación a la doctora Maite Dalmau, que está en Montevideo. Doctora Maite. Bien, con respecto a la pregunta de la comisionada, sin perjuicio de nuevamente reservarnos la respuesta escrita para más adelante, queremos señalar que si bien señalamos hoy que el artículo 77, numeral 2 de nuestra Constitución establece que el voto es secreto y obligatorio, en el caso de los compatriotas que residen en el exterior, no tiene consecuencias, digamos, su no ejercicio del voto, a diferencia de los compatriotas que residimos en la República, que de no ejercerlo, ese derecho, obligación, somos sancionados con multas en caso de no ejercer el derecho al voto. Pero más allá de eso, y reiterando justamente los conceptos que vertió el embajador Muñoz, en este marco de este derecho-obligación, el Estado sigue en la búsqueda justamente de garantizar y facilitar este derecho-obligación, que también es una particularidad de nuestro sistema, ¿verdad? Porque el derecho al sufragio es un derecho humano fundamental, en casi todas las constituciones está consagrado como tal, como derecho, como obligación, es una particularidad propia de nuestro sistema. Muchas gracias, doctora Dalmau. With respect to the question about the Amparo tool, it is our understanding that Uruguayan law does not allow for the use of this legal tool in the question of political rights. And to further stress the issue of the la rama legislativa de nuestro país, yo tengo cero confianza por lo que he visto en los últimos 26 años y por las declaraciones de presidentes y expresidentes y potencialmente futuros presidentes, porque el país, lamentablemente, como muchos otros, está dividido en dos, y este consenso de los 2/3, creo que podemos, si seguimos esperando por ese consenso, tal vez nunca obtengamos el derecho. Muy bien, muchas gracias. Le pregunto a la comisionada Rosa María Payá si tiene preguntas. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a ambas partes por el caso y por las respuestas. Yo tengo una pregunta para los peticionarios y luego una precisión, si el Estado fuera tan amable.
más allá de la tecnología de cómo votar, no si epistolar, si consular, si electrónica, em, podrían indicar a su juicio qué medidas creen que que podría implementar el Estado de forma que pudiera garantizarse el ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos residentes en el exterior, ¿no? Hemos escuchado que hay un proyecto de ley, hemos escuchado a ambas partes comentar sobre las esperanzas o no de que fructifique, pero hay medidas que se le ocurre a la parte peticionaria para destrabar este proceso, si fueran tan amables. Y una precisión al Estado, porque la comisionada Pollack lo preguntó, pero a mí no me quedó claro la respuesta del Estado. Entiendo que la parte peticionaria dice que el voto es anulado si la persona fue borrada del registro después de no poder votar o no haber ido a votar 2 veces de manera consecutiva. Esto es lo que ocurre, aunque la persona vote, ese voto es anulado, y entendiéndolo también como esta anulación o el borrar a la persona del registro, entendiéndolo como una consecuencia de no haber ido a votar. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, esto sí es algo que estoy orgulloso. Nuestro país es líder en servicios electrónicos de gobierno. Tenemos un documento de identidad, la cédula de identidad, que es de última generación, que ni siquiera en este país, en los Estados Unidos, existe, que cuenta con un chip en el cual todos los trámites gubernamentales se pueden hacer desde una computadora con un lector, y este chip es de alta tecnología. Yo creo que si uno podría votar hasta desde su casa, así como hacemos todos los trámites gubernamentales de toda índole que se pueden hacer con la cédula de identidad, podría ser de la vía electrónica, pero como dije también, creo que también habría que haber algo presencial en consulados o en algunos países donde hay grandes concentraciones de uruguayos, alquilar, por ejemplo, un día una escuela o algún otro local donde se puedan establecer mesas de votación sería muy importante. Por ejemplo, en la República Argentina, en Buenos Aires nomás creo que hay como 450.000 ciudadanos uruguayos. Y para que ustedes tengan, no esta elección última, pero la elección anterior, la diferencia entre un candidato y otro fueron de 30.000 votos. O sea, quiero estresar la gran importancia, porque en muchos países el voto de afuera tal vez no mueva la aguja para un lado y para el otro, pero en nuestro país ese voto es definitorio. Y creo que puede haber un sistema híbrido, ¿no? Nosotros los uruguayos somos muy capaces, permitimos el voto a la mujer mucho antes que en muchos países. Y quiero resaltar algo y especialmente apuntar al Partido Nacional, porque históricamente en Uruguay el tema del voto, hubieron guerras. El voto tradicionalmente era oral y hubo mucha sangre derramada para que los partidarios del Partido Nacional pudieran votar y obtuvieron solo un candidato presidencial después de más de 100 años del otro partido, el Partido Colorado. Y hoy me parece muy triste y una traición a su propio origen histórico que el Partido Nacional, que viene a ser casi el otro mitad del país, traicione sus raíces y toda esa sangre que fue derramada por esa gente que luchó por este derecho al sufragio y hoy ellos sean los embajadores de cercenar nuestro derecho. Bien, voy contestando un poco primeramente la pregunta. Cuando uno se ausenta en las 2 elecciones, cuando llega a la tercera, si no va a la tercera, se elimina del padrón. Esto igual de todas maneras me gustaría, como dijo la doctora Dalmau, mandarlo por escrito para ratificarlo. Si hay una eliminación del padrón, el día de la persona que va a votar no puede votar. Segundo, la Corte Electoral con mucha anticipación pone digitalmente las credenciales que están disponibles para votar. O sea, uno entra, inclusive el circuito, uno puede entrar en la misma Corte Electoral, pone el número de credencial, porque cuando votamos nosotros no votamos con la cédula, votamos con una credencial cívica, con el nombre de nuestro, y nos surge
si estamos en el padrón y dónde tenemos que ver, qué circuito nos toca. Es raro que una persona vaya y que vote observado. No lo quiero dar por 100% como dice el peticionante, pero cuando capaz mandemos por escrito vamos a allanar mejor la consulta. Y lo otro que a mí me gustaría comentar, adyacente a esa pregunta, volviendo a lo que decía anteriormente, Uruguay tiene, ustedes saben, una garantía muy importante en cuanto al sistema electoral. Lo llaman muchas veces como observadores por el sistema electoral legítimo que se tiene. Nosotros entendemos que, vuelvo a decir, confiamos en todos los partidos políticos, independientemente del color político, de que en algún momento tenemos la esperanza de que se pueda reglamentar el derecho al ejercicio del voto. Y esto es algo porque nos consta en esto que yo decía de la trazabilidad del tiempo, el Parlamento cuando se trata de derechos bien argumentados y consensuados levanta la mano. Por ejemplo, la ley de migración que hoy tenemos acá, donde se institucionalizan todo lo que tiene que ver con la política de vinculación. Esta política de vinculación que nosotros venimos llevando a cabo del Poder Ejecutivo, antes tuvo que haber pasado por el Parlamento. Y quiero dar un anuncio que esta ley de migración fue votada por unanimidad, o sea que quiere decir que el Parlamento legitimó la institucionalidad de la vinculación nacional con los uruguayos del exterior. Si no, no hubiese podido ser. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y yo tengo una pregunta para el Estado y es si podría indicar si cuenta con información o estimaciones oficiales sobre la cantidad de ciudadanos uruguayos residentes en el exterior con capacidad electoral y en su caso si hay alguna manera en que se ha medido en algún momento cuántos de ellos ejercen efectivamente el voto mediante el traslado a Uruguay. Y como son datos, si no se tienen a la mano, lo pueden hacer llegar, pero quisiera saber si se ha hecho un estudio, si hay una especie de censo o algo que permita establecer la magnitud de la cantidad de personas con capacidad electoral en Uruguay que viven en el extranjero y su traslado a Uruguay. Bien. Bueno, voy a tratar de sintetizar, pero le agradezco además, presidente, de esta pregunta porque tiene varias carreteras. Y los invito a ver el informe de la Comisión Honoraria, donde ahí también hicimos un elemento prospectivo, o sea, hicimos una prospección con respecto a si en ese momento se hubiese legitimado el voto, quién podían y quién no podían votar. Entonces, primero vamos a la pregunta. No hay un censo determinante, como ningún país tiene, sobre cuántos efectivamente, y más con la ley uruguaya. La ley uruguaya, la 16.021, dice que sos uruguayo naciendo en el Uruguay o de padre o madre en el exterior, también sos uruguayo aunque no hayas hecho un trámite. El trámite administrativo que uno hace en el consulado, inscribiendo la partida y sacando un pasaporte, es un trámite administrativo, pero esa persona es uruguaya. Entonces, ahí se nos dificulta, hay mucho, el nieto, como dice la ley 19.362, en el 2015 vino a remendar algo que había quedado corto en la ley 16.021, donde decía que los hijos de los nacionales nacidos en el exterior no eran uruguayos, y ahí también el Parlamento votó a favor. Nosotros, en ese sentido, y un poco relacionado con lo que decía el señor Da Silva, nosotros entendemos por algunos cruzamientos de datos que venimos haciendo con los consulados, en cuanto a registros en los consulados, y además cruzamiento con todo lo que tiene que ver con los Institutos Nacionales de Estadística de esos países. Tenemos hoy publicado en la página de Cancillería que tenemos alrededor en el exterior 529.000 uruguayos. Pero quiero aclararlo, muchas veces en eso pasa en el caso de Argentina, nos figura con 197.000 uruguayos. Nosotros sabemos que son 220. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nace ius solis,
se le entrega la nacionalidad de ese país, pero también es uruguayo. Uruguay acepta la doble nacionalidad. Esto que bien decía el peticionante podría ir de entre 500.000 a 800.000 uruguayos, sin lugar a dudas. Ahora vamos a ver el esquema que hicimos en la comisión horaria, muy bueno, con respecto a las carreteras que tenemos. Por ejemplo, voy a poner un escenario. Un uruguayo nacido en el territorio, que cumplió los 18 años, se inscribió en el registro cívico y se va para el exterior. Esa persona, si hoy hubiese elecciones, si tuviese un voto epistolar, electrónico, consular, podría votar porque está inscrito en el padrón. ¿Tá? Después tenemos a los menores de edad que se fueron, que nacieron en el territorio y se fueron para el exterior. Nunca se inscribieron en el registro cívico, porque la inscripción en el registro cívico es para para ejercer la ciudadanía para todo el mundo. Esos deberían quizás, o se debería hacer un mecanismo para que ellos nacidos en el territorio que se fueron de menores podrían tener un acceso a la ciudadanía en la inscripción en el registro cívico. Después están, ahora vamos al capítulo de los 16.021 y los 19.362, que ahí es donde creo que vayamos al artículo 74, creo que es ahí cuando se habla de vecinamiento. Ahí, sin lugar a dudas, aquellos hijos de uruguayos y nietos de uruguayos que llegan a la República y quieren ejercer la ciudadanía deben ir al registro cívico e inscribirse para ciudadanos. O sea que tenemos, permítanme, varias carreteras. Inclusive manejábamos esto de que si hoy se hacía el voto, lo más seguro que haya uruguayos nacionales que están en el exterior que no podrían ejercer porque no estaban inscritos en el registro. Entonces, es todo un mecanismo y una combinación de cosas que tenemos que hacer. Esto que decía la doctora Dalmau es, tenemos que hacer necesariamente una reglamentación de acceso al derecho. El derecho ya está, lo tenemos que reglamentar, pero después hay normativa colateral que también tenemos que ir modificando y que tenemos que, la idea de poder ayornarla a la necesidad que tiene el uruguayo en el exterior. Para nosotros, vuelvo a repetir, el uruguayo en el exterior forma parte de nuestra nación y nuestra política nacional de vinculación tiende a incluir y a integrarlo. En el consulado se pueden registrar los niños que nacen, pueden tener sus pasaportes, se puede hacer un poder para la venta de un inmueble en Uruguay. Hay infinidad de trámites que se puede hacer, lo cual no obsta que en el momento que lleguemos a un acuerdo, a un consenso, estamos seguros que vamos a llegar a buen puerto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos finalizado así la parte de preguntas de la comisión. Así que antes de dar por concluida esta audiencia, quisiera agradecer a la delegación del Ilustre Estado de Uruguay y a la distinguida representación de las presuntas víctimas. Y asimismo les recuerdo a las partes que tienen un plazo de 30 días a partir del día de hoy para presentar sus observaciones escritas y ampliar las respuestas que quieran ampliar por los datos o cifras que hayan quedado pendientes de otorgar. Doy por cerrada esta audiencia. Muchas gracias.